¿Sí? Bueno, descomposición de fuerzas. En descomposición de fuerzas, nosotros vamos a tener la fuerza y vamos a tener algo que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama esto? Eje cartesiano. Ejes cartesianos. Ejes cartesianos o ejes ortogonales. Ortogonales quiere cartesianos. Ortogonales quiere decir perpendiculares, ¿sí? Estos perpendiculares entre sí. Nos va a ayudar a ver, a operar matemáticamente. Vamos a suponer que tengo una fuerza así. Vamos a ver con ejemplos. F igual 100 newtons. Y vamos a ponerle el ángulo alfa que forma con el eje X igual 30 grados. Y vamos a llamarla esta F1 porque vamos a descomponer otras más. F1, vamos a hablar de F2, por ejemplo, vamos a hablar con F2 de 80 newtons. ¿Sí? Las magnitudes siempre son positivas, después les pongo la dirección y sentido, ¿sí? Pero las magnitudes van a ser siempre positivas. Y después voy a tener, por ejemplo, una fuerza así, pero con el ángulo medido con el eje Y. Vamos a suponer que estos son 20 grados y esa fuerza F3 son también 120. ¿Sí? Estos gráficos no están a escala, obviamente, no hace falta eso. Nada a escala. Bien. Esas tres fuerzas se van a poder descomponer. Entonces, lo que yo quiero es las componentes X e Y de cada una de esas tres fuerzas. Ahora, cuando la fuerza no está inclinada sobre un eje, vamos a ver para esto, ¿no? Vamos a ver componentes X e Y de cada fuerza. Vamos a empezar con F2. Está ahí. ¿Cuánto vale F2X? ¿Cuánto vale la componente Y de la fuerza F2? Y no es el ordenado del origen. No sé, me parece que estás con matemáticas, estás con el chip de matemáticas. No, no, cero, cero y cero, ¿no es? No, No, no sé. una es cero y la otra no. Ah, ¿Quién claro, es cero sí. y quién no es cero? Cero es X y Y es no sé, no sé cuánto. Muy bien, F2X es cero, porque no tiene protección sobre el eje X, o sea, esto Sí, está sí. sobre el eje. Y Y ¿Y es cuánto entonces negativo, F2Y? no sé qué número. -10. ¿Sí? ¿Cuánto va? No sé, Muy menos bien, 10. menos 80 newton. Perfecto. ¿Quedó claro? Cero para X porque no tiene componente X, esa fuerza toda vertical. O sea, la fuerza toda vertical no tiene componente X. Y si la fuerza fuera toda horizontal, no tendría componente Y. Y la componente Y, como es hacia abajo, es menos 80 newton. O sea que esa fuerza resta para la parte vertical. Ahora, ¿qué pasa? Esto fue fácil, de todo verlo. Pero ¿qué pasa con estas que están inclinadas con un ángulo? ¿Cómo hago? Cuando están inclinadas, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por ejemplo, ¿cómo averiguo cuánto vale F1X y F1Y?
Ahí son estos. Porque no está ni en el eje X ni en el eje Y, está un poquito y un poquito. O sea que yo lo que tengo que averiguar es esto. ¿Qué parte se proyecta sobre el eje X, que es el F1X? ¿Qué parte se proyecta sobre el eje Y, que lo voy a llamar F1Y? Y ahí ya necesito una formulita. Y ahí nos vienen a ayudar las trigonométricas. Después, ahí va a haber una parte de un poquito de trigonometría, pero no, ahora les voy a dar directamente la fórmula, que ustedes la pueden tener ahí a mano, que resuelven el problema. Esto va a ser F1 por el coseno de la por coseno de alfa. Y esto va a ser F2 por el seno de alfa. Eso es cuando alfa está medido con respecto al eje X. Ahora después vamos a ver cuando se mide con respecto al eje. Entonces F1X va a ser F1 coseno de alfa. Entonces lo vamos a calcular acá. F1X va a ser F1 por el Profesor, coseno. disculpe que lo interrumpa, ¿Sí? pero dijo F1X es igual a F1 por coseno de qué? Ay, no, perdón, no puse. Esto. F1X es F1 coseno de alfa. Y F1Y es F1 seno de alfa. ¿Ahí está? Listo. Hay Gracias. más lógica, está bien, no le encontrabas la lógica. No le encontrabas la lógica porque estaba mal. Bien. Entonces, F1X va a ser F1 eran 100 newton. Entonces acá pongo la magnitud. Y después lo multiplico por el coseno del ángulo alfa, este que me dan de dato, que son 30 grados. Si hago esa multiplicación, uso la calculadora, me tiene que dar 86,6. Un aproximado, 86,6. ¿Sí? Si no les da esto, porque tienen la calculadora en radianes, es algo raro a ver. ¿Sí? Tienen ahí la función coseno, que las tiene todo tal cual, y le da 86,6. F1i entonces va a ser 100 newtons por el seno de 30 grados. ¿Cuánto da eso? A ver. ¿Alguien que haga la cuenta? A mí me da 50. Perfecto, es eso, 50 newtons. Muy bien. Entonces, esta descomposición, esta fórmula de descomposición es cuando alfa es respecto al eje Y. Al eje X, perdón. Uso esta descomposición. Ahora vamos a descomponer F3. No se olviden que F3 tiene una de las componentes hacia atrás, de la componente X hacia atrás. Cuando me dan con respecto al eje Y, es importante saber esto, que ahora no lo voy a usar para X el coseno y para Y el seno. Van a hacer al revés, va a cambiar. Entonces, si alfa es con respecto al eje Y, ahora tengo que hacerlo de otra forma. Entonces, F3X va a ser F3 por el seno de alfa. Y F3Y va a ser F3 coseno de alfa. No hay un menos por acá medio metido, ¿no? Igual a menos F3 seno de alfa. Y, o sea que F3X va a ser menos 120 newton por el seno de 20 grados. Y F3Y 120 newton positivo por el coseno de 20 grados. Igual a... Profe, Eso una da... pregunta.
Sí, decime, Dos Lourdes. en realidad. Primero, porque en la calculadora no me está dando qué sería lo que estaría mal configurado. Ah, hay una cosa, sí, si está mal configurada, si tu calculadora no te da, está mal configurada. Ahora lo vemos. Ok. No sé cómo es tu calculadora, pero hay una tecla que se llama, es la DRG. O hay una tecla que es la DRG, o si es así, en el menú, en el modo, no. Tengo la Hay, Casio 95. No sé si es la misma, pero. no, sí puede ser, pero hay una forma en la calculadora, o sea, eso lo puedes también consultar, porque hay muchas calculadoras, y cómo se cambia ese modo. Lo que tenés que poner es en modo D. En todo caso, Ah, porque googleá, la tengo en Rabiane yo, por eso. sí, por eso aparece una L. Hay una tecla que se llama DRG. Algunas calculadoras tienen una tecla que se llama DRG que va cambiando solo cuando la tocas. Y hay otras que tenés que entrar a un shift, a un menú, en muchas formas de cambiar, pero tenés que pasarlo a lo que se llama a D. Y te va a aparecer una D en algún Sí, ahí lugar. está, ahí pude. Ahí está. Bien. Gracias. Bien. Y ahora haceme el cálculo, ahora que si me haces el favor de probar a ver ahora cómo anda, con ese cálculo, menos 120 seno de 20, ¿cuánto te da? Me quedó menos 41, coma y decimales. Menos 0,42. 41 newton. Menos 41 newton. Y F3i, 120 coseno de 20. Sí, 112,8 redondeando. Si no, 112,76. Perfecto, sí, te lo compro. Bien. Bueno, acá lo importante es que puedan seguir las instrucciones, ¿sí? Es seguir instrucciones de cómo se descomponen fuerzas, básicamente. Hagan también, si quieren pueden volver a ver el video y ya pueden escribir como un resumencito y un apunte de descomposición. Profe, pero ¿cómo sabes, cómo determinás cuándo hay que usar seno, coseno o tangente? Siguiendo las instrucciones. Tangente no vamos a usar. Profe, y otra pregunta, si llega a estar en el tercer o cuarto cuadrante, ¿cómo son los de seno y coseno? Lo mismo. ¿No cambia lo No, de los negativos? Ah, ok. no cambia, no cambia. Profe, una pregunta. Sí, decime, Julián. Para ver si entendí. Si en la fuerza 3 hubiéramos querido usar primero coseno, hubiera sido 110 el grado, por ejemplo, Sí, sobre la también puede X. ser lo que se llama, esa es otra forma, se llama traslación. Lo que pasa es que eso es otra manera. Si vos lo manejás así bien, perfecto. Se llama traslación de ángulo. Traslación al semieje positivo de las X. Pero es otra cosa, es otra forma. Lo importante es que si uno, por ejemplo, si uno dice, no, yo con esta forma lo entiendo mejor, háganlo de esa forma. Supónganse que ven descomposición, ¿sí? Y con esa forma lo entendieron mejor. ¿Qué puede pasar? Entonces, hagan de esa forma, pero no mezclen con esto. Sí, decime. Una pregunta, ¿por qué arriba dice menos 120 y abajo 120? Porque, muy bien, buena pregunta. Porque la componente X está haciendo hacia atrás, hacia el lado negativo. Entonces ya le pongo el menos ahí. Eso es lo que vamos a hacer en muchos problemas ahora. Cuando apliquemos esta descomposición a los problemas concretos de física. Es decir, vos siempre tenés que, igual yo lo voy a remarcar todo el tiempo, o sea, estamos resolviendo un problema todo el tiempo, cuáles son las que suman, cuáles son las que restan en cada componente, va a ser bastante evidente eso. Bien.